Presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, señora Carola Rivas Vargas. Saludamos al señor Francisco Rojo Olavarría, presidente del Colegio de Abogados Regional Concepción, coorganizador del evento. Señor senador de la República, don Enrique Van Rieselberghe. Señores, señoras, ministras y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Concepción. Señora fiscal regional del Biobío, doña Marcela Cartagena Ramos. Señor jefe de la región policial del Biobío, prefecto Carlos Díaz Gómez. Señores exministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Concepción. Señora secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, doña Claudia Soto Candia. Señoras y señores directores regionales de servicios públicos de la región del Biobío. Señores, señoras presidentes de la Asociación Nacional de Magistrados, Asociación Nacional de Empleados Judiciales, Asociación de Consejeros Técnicos de la Jurisdicción de Concepción. Señoras y señores jueces y juezas, relatores, relatoras, secretaria, administradora, funcionarios y funcionarias de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones. Invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Corte de Apelaciones de Concepción, les damos la más cordial bienvenida al Día del Foro y la Magistratura, ceremonia en la que se conmemora el aniversario número 174 de la instalación de la Corte de Apelaciones de Concepción, evento ocurrido el 1 de septiembre de 1849, y la creación del Colegio de Abogados de Concepción, que sesionó por primera vez el mismo día, pero en el año 1925. Para comenzar esta ceremonia, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional a cargo del coro del Poder Judicial. Podemos tomar asiento. Esta Corte de Apelaciones es una de las más antiguas del país. En su génesis tuvo una amplia jurisdicción que comprendió entre el río Maule y Chiloé, con exclusión de la región de la Araucanía, que en la época no se encontraba incorporada al territorio nacional. Luego se redujo hasta abarcar actualmente las 3 provincias que conforman la región del Biobío.
Hasta el terremoto del 24 de enero de 1939, la Corte de Apelaciones de Concepción se ubicaba frente a la Plaza de la Independencia en calle Aníbal Pinto, debiendo ser demolida con posterioridad al sismo, producto de los severos daños que sufrió su estructura. A raíz de este siniestro, la Corte se trasladó hasta una escuela primaria, mientras se proyectaba la nueva edificación, la que comenzó a levantarse el 6 de octubre de 1948 en su actual emplazamiento. Aunque por dificultades financieras y constructivas, el traslado de estas dependencias se produjo a inicio de los 60, siendo inaugurados el 1 de septiembre de 1966. Desde el año 1950, la Corte de Apelaciones de Concepción y el Colegio de Abogados Regional Concepción han realizado una ceremonia en conjunto, tradición que se vio interrumpida por la pandemia y se retomó este año. A continuación dejo con ustedes a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministra señora Carola Rivas Vargas, quien nos entregará algunas palabras. Un saludo a todos y todas y bienvenidos a esta ceremonia donde conmemoramos los 174 años de esta Corte de Apelaciones de Concepción. Me sumo a los vocativos de nuestra maestra de ceremonias y a su vez a todo el contexto histórico en el cual ha resumido la ubicación histórica de nuestra Corte en esta ciudad. La conmemoración de los 174 años de esta Corte de Apelaciones de Concepción permite el día de hoy destacar 3 hitos relevantes para nuestras funciones, para nuestros trabajos, pero también para nuestras vidas. Un primer hito lo constituye el que el día de hoy, 1 de septiembre, todos los jueces, juezas, ministros y ministras hemos retornado a un 100% de presencialidad. Debemos destacar que durante la pandemia el servicio judicial se prestó en forma ininterrumpida y las vías telemáticas de acceso a las audiencias y a los juicios nos permitieron garantizar a los usuarios y usuarias un acceso formal a la justicia de modo expedito, con seguridad, con menor costo, especialmente tomando en consideración las distancias que separan a los tribunales de los distintos lugares geográficos de esta región. Tal herramienta tecnológica, por cierto, se seguirá utilizando, tal como lo ha dispuesto la Corte Suprema, como una medida eficiente para garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad y proteger su seguridad, así como la de todos los intervinientes. Un segundo hito. Hemos retomado una tradición de 70 años de conmemorar en conjunto con el Colegio de Abogados el Día del Foro y la Magistratura, actividad que nos reúne a jueces, juezas, abogados y abogadas y que en forma exclusiva e inédita solo se realiza en esta región del Biobío y solo en el año 2017 se había podido llevar por última vez a cabo. Agradezco al presidente del Colegio de Abogados de Concepción, don Francisco Rojo, y a la directiva de dicha organización su generosidad para provocar este acercamiento y reunión. Un tercer hito, que se transforma en el objetivo central de nuestra conmemoración conjunta. Este año se conmemoran 50 años de golpe de Estado cívico-militar. Y, por cierto, el Poder Judicial chileno debe pronunciarse sobre este acontecimiento, atendido que dentro de sus 200 años de historia constituye su actuar más reprochable, por cuanto abandonó su obligación de protección de los derechos fundamentales a miles de chilenos perseguidos por la dictadura. Sobre el particular, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991 destacó que la actitud del Poder Judicial en dictadura, abro comillas,
produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueran las variantes de agresión empleadas. Cierro comillas. Por tal razón, y con la conciencia de estas omisiones, el 6 de septiembre de 2013, nuestra Corte Suprema reconoció que los atropellos a los derechos humanos que efectivamente ocurrieron durante la dictadura, en parte se debió a la omisión de la actividad de los jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, las que, por cierto, ofenden a cualquier sociedad civilizada, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovieron dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados. Cierro comillas. Frente a esta realidad histórica que, por cierto, nos avergüenza, este mismo Poder Judicial emprendió la tarea de reparación mediante la investigación de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron entre los años 1973 a 1990, el establecimiento de la verdad y la imposición de condena. Para ello se designaron ministros en visita con dedicación preferente para investigar las violaciones a los derechos humanos de dicho periodo, cuyas sentencias se dan a conocer a diario. Asimismo, la excelentísima Corte Suprema designó un ministro encargado de la coordinación de estas investigaciones y estableció una oficina de derechos humanos que está realizando una recopilación histórica de todos los procesos judiciales. En los últimos días hemos conocido a través de las redes sociales que el máximo tribunal ha realizado este año, ya en 2 oportunidades, la entrega de títulos póstumos de abogados a personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas en dictadura. Esta semana, incluso 2 de ellos eran estudiantes de nuestra Universidad de Concepción. Los crímenes de lesa humanidad, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de humanidad como víctima. Tal como lo señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la verdad histórica y la justicia por violaciones a los derechos humanos del pasado forman parte de un mismo pilar sobre el que descansa toda sociedad decente y respetuosa de sus obligaciones morales y jurídicas. Las razones históricas de los quiebres constitucionales pueden y deben ser discutidas en los espacios académicos y políticos que correspondan, pero el asesinato, la tortura y la desaparición forzada de personas nunca puede ser justificada, ni menos aún explicada. Por ello, frente a la proliferación del negacionismo y la justificación de delitos de lesa humanidad, la presidencia de esta Corte y un grupo de colaboradoras decidimos realizar una acción de reconocimiento y reparación, creando una muestra fotográfica que transita desde la omisión y negación de justicia, con más de 10.000 recursos de amparo rechazados, hasta la entrega de verdad y justicia para las víctimas a través de diversos procesos judiciales sentenciados con las correspondientes condenas de sus autores, esperando con ello cumplir en parte con su obligación de reparación y reafirmando la garantía de no repetición. La visión de este camino la hemos querido presentar desde la memoria de mujer, cuyo es el título de la muestra fotográfica. En efecto, hay una imagen que domina la escena durante las dictaduras y que es claramente femenina. Cuando hablamos de organizaciones de derechos humanos, siempre nos estamos refiriendo a madres, abuelas, viudas, buscando a sus hijos, compañeros, esposos. Las mujeres han aparecido en la escena pública como portadoras de la memoria social de la violación a los derechos humanos.
Una segunda imagen, por cierto, también está representada por prisioneras, mujeres, jóvenes, embarazadas, torturadas sexualmente y algunas de ellas también desaparecidas. En tiempos de dictadura y represión política, los símbolos del dolor y el sufrimiento personalizados tienden a corporizarse en mujeres, quienes han debido dirigir su obrar por dos caminos. Por una parte, la subsistencia familiar, cuando los hombres fueron secuestrados o encarcelados, y por otra, la búsqueda, el reclamo, el enfrentamiento, una oposición más amplia al régimen dictatorial que se refleja en el surgimiento de diversas organizaciones de derechos humanos, marchas, protestas callejeras y reclamos por justicia. A estas mujeres las hemos visto en Argentina, con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, también a las madres de Uruguay y también en Chile a través de numerosas organizaciones de derechos humanos lideradas por mujeres, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Desde la memoria de distintas mujeres víctimas de delitos de lesa humanidad, como jueces y juezas respetuosos de los derechos fundamentales de las personas que juramos garantizar, reafirmamos nuestro compromiso de investigar, sancionar estos crímenes y reparar íntegramente todos aquellos daños materiales y morales efectivamente incurridos, junto a encodar señales inequívocas de que las violaciones a los derechos humanos que los causaron no volverán a repetirse. No somos documentalistas, pero quienes quisimos expresarnos a través de esta muestra fotográfica y del video que a continuación vamos a exhibir, quisimos hacerlo desde nuestras experiencias, desde nuestras vivencias, desde nuestra realidad y también desde nuestras emociones. El trabajo de Dalila, Teresa, Carlos, Alma, Paolo y quien les habla se muestra a continuación en el siguiente video. Muchas gracias. Avanzan hasta otro lugar que se llama Carlos Maitenes y ahí detienen a 8 campesinos que la mayoría de ellos eran trabajadores de la CONAF y entre ellos se encontraba mi padre y mis 2 tíos. Después los asesinan en un lugar muy cercano, no más de 500 metros de las casas de administración. Siempre hemos estado con la esperanza de poder encontrar restos de mi padre para tener un lugar digno donde poder ir a visitarlo y a dejarle flores como correspondería a cualquier persona familiar de uno que fallece. Gloria estuvo presente en la detención de uno de sus familiares, su hermano Raúl, de 23 años, junto a otros 18 jóvenes en Yumbel. Pero los llevaron a asesinar a un bosque llamado el Fondo San Juan. El 79 se encontraron por una persona que encontró los cadáveres en el bosque, un arriero, y ahí se hizo la denuncia en Vicaría y empezaron las familias a venir a reconocer. Era un mesón largo de madera, donde pusieron todos los cráneos. Me dijo: Gloria, va a tener que entrar usted porque usted fue la última que vio a su hermano en la comisaría, así que va a tener que entrar. No había nada más que investigar porque estaba lo hecho, estaba todo. Y nunca hubo justicia. Marina y Gloria son solo 2 de las centenares de mujeres que vivieron los crímenes ocurridos después del golpe militar. Algunas como testigos de los abusos sufridos por sus familias, otras miles como víctimas directas. Todas parte del 30% de la población chilena que al 2023 se cuenta entre quienes vivieron el régimen de Augusto Pinochet Ugarte. Yo no tenía mucho conocimiento de política, nada, pero mi hermano menor estaba en el MIR, él tenía 17 años, y yo empecé a pololear con un compañero, amigo de él. Y resultó que ese amigo de él era el jefe del MIR en Tomé, Miguel Ángel Catalán Febrero. Para el golpe ya nos andaban siguiendo a nosotros, sin darnos cuenta.
Entonces a mí me detuvieron porque me vieron que yo me fui a juntar con él. Cuando yo estaba en la cárcel, en uno de los interrogatorios, justo el día que mataron al Pepe, me llevaron a interrogatorio y me violaron. Me drogaron y me violaron. No sé cómo fue, porque me bañaron, porque llevamos muchos días sin bañarnos, porque el Pepe lo había matado en la noche, me metían el diario en la cara y me dice, mira, murió tú tal por cual. Quedaste viuda y pura risa. Todos mis hermanos estuvieron presos, todos estuvieron en la cárcel. Mi mamá con mi hermano que tenía 4 años estuvieron desaparecidos. Fuimos sacados y nuestra familia nunca supo dónde estábamos. Ingresamos al estadio, nos tildaron de prisioneros políticos, que teníamos armas, que nos acusaron de la Pascua Negra, del Plan Z, y en el Morro de Talcahuano fueron las torturas más de todas estas violaciones. Yo caí hasta hospitalizada en el hospital de la base naval de Talcahuano, producto de mis heridas. Los padres y las madres se organizaron a nivel de universidad para buscarnos. En ese tiempo llegó la Cruz Roja Internacional y ellos nos ubicaron, porque estábamos secuestradas. Ellos nos ubicaron y ahí supieron que estábamos vivas, porque a la universidad les dijo a los padres nuestros, a nuestras madres, que estábamos todas muertas. Llegaron a mi casa tirando puertas, rodeada toda mi casa, más los alrededores. Estaba con mis hijos, a ellos también, los amenazaron, lo tenían en sus dormitorios. Me llevan al comedor y en la mesa del comedor habían armas y otras cosas, lo cual me decían que eso habían encontrado en los muebles de mi casa. Me sacan de mi domicilio vendada, me suben a un vehículo y nos bañan y nos dicen que hay un personaje muy importante internacional que nos va a ir a ver. No podíamos decir mucho porque el personaje se iba y nosotros nos quedábamos ahí. Por primera vez te retiran la venda y este personaje se identifica. Se dice que es Fernando Bolio. Yo creo que no me entendía, trataba de decirle sin decir nada, mirándolo, sin palabras, pero decirle que por favor cuidaran de mis hijos. Durante demasiado tiempo sus historias no existieron para la sociedad. Hace 50 años eran jóvenes asustadas, hoy madres y abuelas decididas que disponen su memoria para revivir los traumas y de la mano de la justicia continuar buscando la verdad. Yo era muy desordenada, muy contestadora, por lo tanto a mí no me parecía nada extraño que me mandaran a buscar de la dirección. Pensé que me iban a interrogar algo porque era del centro de alumnas y también era militante de la JJ. Entonces recordé en ese momento que mi papá había boxeado, era boxeador, y había boxeado con un amigo carabinero de allí. Y entonces mi desesperación estando allí y nos pegaban culatazos por la espalda y yo empecé a decir, usted es Juan Serna, a todo lo que... Más me pegaban, hasta que uno, ¿qué? ¿Usted es Juan Serna? Sin verle la cara. Sí, con miedo también. Yo le digo, porque usted boxeó con mi papá, yo soy hija de Lorenzo Segura. Llega y me dice, te voy a sacar, porque esta noche vamos a tomar, van a violar a las niñas que estén acá. Pero yo te voy a sacar, tienes que confiar en mí. Y me sacó, pero me llevaron al estadio regional de Concepción y mi cumpleaños lo pasé allí. Tuve 12 días incomunicado. Pese a las detenciones masivas, miles de recursos de amparo en todo el país fueron desestimados por la justicia chilena de entonces. En la noche llegaron los boinas negras a la casa, me secuestraron y me llevaron al regimiento de nuevo, o sea, al regimiento, al casino de oficiales, donde los oficiales tenían sus dormitorios. Me violaron, a las compañeras en la casa las dejaron con otros boinas negras y además con milico. Yo había sido amenazada de muerte también, que si hacía la denuncia, ellos iban a saber y me iban a matar. Bueno, eso significó el corte total de todo, o sea, de la vida, de la carrera,
me expulsaron de la carrera de servicio social después. El daño que se produce por este trauma, por la violencia sexual, es un trauma diferente a otros traumas. Y la justicia, lamentablemente, ni tomó los recursos de amparo. El año 2005 en Concepción se recibe el acuerdo de la Corte Suprema para nombrar un ministro en visita que se aboque a conocer las causas de derechos humanos que hasta entonces eran vistas por los jueces del crimen. La designación de la Corte de Apelaciones penquista recayó sobre el magistrado Carlos Aldana Fuentes, que desde entonces y por 18 años ininterrumpidamente ha estado al frente de los casos. Las inicié con empeño sin dimensionar la extensión de ellos ni la intensidad de los crímenes que se habían cometido, lo cual se fue viendo a través del paso de los años y de las investigaciones. Como abogado ha sido un desafío muy fuerte, como juez también, y como persona ha sido una de las funciones que como juez he tenido que cumplir más relevantes en mis funciones de ministro. Una decisión que llega después de 17 años de régimen militar, la posterior recuperación de la democracia en Chile y el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Violaciones a los derechos humanos en que jueces y juezas son una pieza clave para el esclarecimiento de la verdad, justicia y posterior reparación. El ministro Aldana tiene muchas causas en etapa de plenario. Queda poco para su jubilación, pero asegura que cuando abandone el Poder Judicial no le quedarán causas pendientes sobre ejecutados políticos y secuestros calificados. Bueno, mi función esencial es terminar todas las causas, lo cual es posible. Yo creo de que antes que jubile voy a terminar todas las causas que tengo actualmente a mi cargo. Laja, San Rosendo, Mulchen, Chillán, Santa Bárbara, Quilaco, cada localidad va asociada a un número de víctimas. En total 194 causas, de las cuales 34 han tenido sentencias. Marianela, Esther, Yolanda, Gloria, Marina y Cecilia sobrevivieron. Elizabeth, por ejemplo, que pertenecía al conjunto folclórico regional, lo hizo cantando desde el día en que la apresaron. Yo creo que es un tiempo demasiado largo, en que han pasado muchas cosas y que hemos procurado de que eso sea resarcido con lo que se ha puesto todo de nuestra parte del Poder Judicial para llegar a su ubicación, aclaración, sentencias y reparación. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero que me interroguen luego para salir pronto de este agujero. Esto es un delito de lesa humanidad. Hemos estado 50 años en esto. Nosotros el espacio que hemos ganado nos ha costado mucho. Ya estamos más fuertes, somos más resistentes y podemos contar. Pero ya estamos abuelitas. Yo deseo la verdad por sobre todas las cosas y la justicia. Me gustaría que la justicia chilena no esperara 50 años más para arreglar situaciones. Para nosotros como familiares, una satisfacción si estas personas ya están cumpliendo la condena, pero también muy triste por todas las otras víctimas que hasta el minuto no han tenido justicia para sus familiares. Demen pronto la libertad. Quiero aire puro respirar, pronto que voy a enloquecer. Quiero irme de aquí, llegar hasta mi hogar y no volver jamás. A 50 años del golpe militar, la búsqueda de la verdad no admite matices. El largo tiempo que han tenido que esperar los familiares para obtener justicia respecto de sus familiares, de sus deudos. Yo creo que es un tiempo demasiado largo
en que han pasado muchas cosas y que hemos procurado de que eso sea resarcido con lo que se ha puesto todo de nuestra parte del Poder Judicial para llegar a su ubicación, aclaración, sentencias y reparación. Que siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros, y eso que a mí me desvela es como entrar en ojos, es como si fuera el oro de todas las cosas bellas, como la fuerza de un potro que se encabrita en la selva. Que nos toca el hombro, diciendo el tiempo que queda, todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento. Sino la luz que despierta en las mañanas que venga otro camino de que siempre ha nacido detrás de la cordillera y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Le duelen todas las puntas, sangra con luz de la tierra, el árbol llena su copa de
También ha querido sumarse a nuestra ceremonia la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, señora Andrea Muñoz Sánchez, quien además está encargada de los asuntos de género y no discriminación. La ministra señora Muñoz dedicará unas palabras. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Efectivamente van a ser unas palabras, no un discurso. Creo que no hay muchas más palabras que decir después de lo que hemos visto en ese video maravilloso, la música preciosa con que nos ha deleitado la cantante hace un rato. Quiero decir que estoy muy agradecida por haberme dado la oportunidad de participar en esta ceremonia, por haberme invitado, sobre todo con el sentido que se le ha querido imprimir por sus organizadores, organizadoras, para hacer una memoria de nuestros dolores y de nuestras miserias como país y también, por qué no decirlo, como institución, a través de la experiencia de este grupo de mujeres que sufrió lo indecible y que reclamaron sus derechos al principio sin obtener justicia y que progresivamente fueron logrando efectivamente en alguna medida algo de reparación. No cejaron, vimos cómo con tesón y con esfuerzo siguieron adelante golpeando puertas hasta lograr algunos resultados. Efectivamente el video no merece comentarios, convendrán conmigo en que es estremecedor y también es necesario, lo sentí así, necesario, porque tengo la impresión de que el video es valioso en sí mismo desde varias perspectivas. Obviamente desde lo que significa el reconocimiento a ese grupo de mujeres que efectivamente sufrieron cuestiones que no tenían por qué sufrir, ¿verdad?, en forma gratuita, y desde ese punto de vista es un reconocimiento, siento, a muchas otras mujeres, otras miles de mujeres que tal vez no conocimos, que no alcanzaron a llegar hasta aquí, porque a lo mejor tuvieron que partir antes y que efectivamente lucharon un tiempo por encontrar a sus familiares y por obtener algo de justicia. Quiero en este momento, porque se me viene a la memoria, bueno, y esto, como dijo la presidenta, se repite, es un sello de las mujeres que no se dejan, que no claudican, ¿verdad? Lo hemos visto en otras partes del mundo, entonces no es sorpresa. Pero a mí se me viene a la memoria la figura de una mujer abogada que me tocó conocer en el ejercicio de la profesión y a quien, viendo a estas mujeres, me trae a la memoria y quisiera hacer un recuerdo muy sentido de ella, que es Pamela Pereira, quien efectivamente durante años Durante años fui testigo como Pamela Pereira recorrió tribunales, peleó, ustedes la recuerdan probablemente con esa impronta que ella tenía por buscar los restos de su padre detenido y desaparecido en Buin, y solamente hace 2 años atrás logró cerrar ese capítulo cuando ya su vida de alguna manera también se venía cerrando. Así que para ella creo que quisiera aprovechar en esta oportunidad porque es otro ejemplo de estas mujeres que, no obstante que el horror cruzó sus vidas, lograron en el fondo salir adelante y ser mujeres sanas. Porque aquí hay algo que no sé si a ustedes les ha llamado la atención. Teníamos un grupo de mujeres que con todo lo que sufrieron estaba sano su espíritu en el sentido de querer efectivamente aportar y reconstruir con su memoria todo lo que ellos habían vivido. En ese sentido, el video en sí mismo es una reparación simbólica y yo les agradezco a quienes lo han hecho de la manera que lo hicieron. Pero también tengo la impresión de que es un video que trae esperanza, que es una muestra de esperanza para la sociedad a través de la forma en que el Poder Judicial, como institución, ha ido progresivamente asumiendo su función
de buscar la verdad y tratar de esclarecer los hechos para efectivamente impartir justicia y lograr reparación para las víctimas de esos crímenes cometidos en esos años. Y en ese sentido creo que el que mejor lo representa es el ministro Aldana. Me parece que es el mejor homenaje que se le puede rendir a una persona que por tantos años ha dedicado su vida a Yo siento que el ministro Aldana representa esta forma en que yo diría que el Poder Judicial, llegado un momento de la historia, se levanta, asume sus obligaciones y empieza a investigar con ese tesón que, como dijo la presidenta, la Corte Suprema estableció la necesidad de tener ministros especialmente dedicados ministros y ministras dedicadas a la búsqueda de detenciones y desapariciones y restos humanos. Y él lo representa y porque tiene un detalle que a mí me gustaría poner sobre la mesa, sobrio en sus palabras, ustedes lo vieron en el video, sin estridencia, pero entregado a su labor de hacer justicia, obviamente con una mediana reparación como es la que se puede obtener después de tantos años. Efectivamente se están cerrando recién las heridas, pero las instituciones están hechas por hombres y por mujeres, por personas de carne y hueso, y en ese sentido le van imprimiendo un sello. Y aquí, y nada más para terminar, quiero recordar a otra mujer, una ex jueza que investigó causas de derechos humanos y que investigó con singular tesón y decisión cuando la Corte Suprema, también en el año 2005, le pidió que buscara restos de detenidos en Colina, por el área de Peldehue. Y ella, no sé si para quienes no la conocen, se las represento, chiquitita, debilucha parecería, pero con una fuerza y con un tesón que logró ir reconstruyendo y buscando elementos que luego, y eso es importante, pasaron a otros que siguieron la posta. O sea, ella tomó una primera parte y luego continuaron otros hasta lograr cerrar un caso emblemático que se acaba de fallar después de 50 años en la Corte Suprema. Creo que Amanda Valdovinos, a ella me refiero, es una persona que también merece un reconocimiento y creo que públicamente me habría gustado hacerlo. Termino estas palabras diciendo que, claro, vengo invitada por la presidenta, tengo mucha, diría, apego, adhesión o cariño por esta Corte. Yo fui ministra visitadora en el año 2016 y 2017 y tengo los mejores recuerdos, pero mis recuerdos se remontan a mucho más allá, porque mi abuelo Constantino fue miembro integrante de esta Corte de Apelaciones, su nombre está inscrito ahí en una placa de antiguos presidentes de Corte, así que me enorgullece poder estar acá en este momento, pensando que a lo mejor él está mirando lo que ustedes están haciendo, una Corte que efectivamente se toma las cosas en serio. Y como seguramente también fui invitada porque la Corte Suprema me ha encomendado hacerme cargo de los asuntos de género, para mí era muy importante efectivamente poder ver la muestra que ustedes trabajaron y que efectivamente nos llena de orgullo respecto a las mujeres. Pero quiero decir que las mujeres que están hoy día dentro del Poder Judicial efectivamente van cambiándole el rostro. Ustedes saben que se ha producido un fenómeno de hace unos años atrás que habla de una feminización del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene 60% más de mujeres que de hombres. Esa es la proporción, 60-40. Y están en todas las instancias, son las mujeres que están impartiendo justicia, resolviendo casos importantísimos, como los que probablemente diariamente pasan por sus escritorios, por sus cortes. Nos cuesta avanzar, eso sí, en los altos cargos, en los cargos de mayor responsabilidad, porque ese 60-40 se invierte cuando subimos en la jerarquía
y a los altos cargos no llegamos en esa proporción, sino que efectivamente la proporción es menor. Estamos haciendo un esfuerzo y la Corte Suprema ha ido liderando un proceso importante, quiero decir yo, de hace unos años atrás, intentando efectivamente hacer visible un compromiso con el derecho a la igualdad y la no discriminación, y en materia de participación de las mujeres ha tomado incluso medidas de acción positiva hace un tiempo atrás para los efectos de poder avanzar en una mayor participación de las mujeres en el Poder Judicial, que efectivamente tenemos mucho que decir. Así que no hay muchas más palabras, les agradezco la invitación y muchas gracias. Agradecemos las palabras de la ministra señora Andrea Muñoz Sánchez. En el marco de lo que representa la ceremonia, esta Corte ha querido reconocer el trabajo que el ministro señor Carlos Aldana Fuentes ha realizado como ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, por homicidios calificados, secuestros calificados y agravados de la jurisdicción de Concepción y Chillán. Fue en el año 2005 que esta Corte de Apelaciones de Concepción le asignó al ministro señor Aldana esta tarea y desde entonces han pasado por sus manos 194 causas, en las cuales se ha condenado a 108 personas. Actualmente tiene 46 causas vigentes, de las cuales 11 ya están falladas. El ministro Aldana ingresó al Poder Judicial el 5 de enero de 1983 como secretario titular del Juzgado de Letras de Cauquenes y en noviembre de ese mismo año fue nombrado juez titular del mismo tribunal. El 7 de septiembre del 2004 asumió como ministro titular de la Corte de Apelaciones de Concepción y en el año 2015 fue su presidente. El trabajo realizado por el ministro Aldana ha sido destacado por diversas organizaciones, entre ellas Diario El Sur, que lo incluyó dentro de las 140 personas más destacadas de los últimos 140 años. Y en ese contexto, este Tribunal de Alzada también se sumó al reconocimiento, como consta en el acta de pleno del 3 de abril pasado, que en lo pertinente paso a leer. Habiéndose tomado conocimiento de la distinción que hizo al ministro de esta Corte de Apelaciones, señor Carlos Aldana Fuentes, de la cual da cuenta la inserción periodística de 27 de marzo de 2023, sección Noticias del Poder Judicial de la página web de esta institución. Se acordó hacer llegar al ministro señor Aldana el reconocimiento del Tribunal Pleno por la distinción recibida mediante su inclusión como uno de los actores relevantes considerados en el libro denominado 140 personajes en 140 años, el que fuera recientemente publicado por el Diario El Sur en conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el Gobierno Regional del Biobío en atención al rol que ha desempeñado como ministro en visitas en causas sobre violaciones a los derechos humanos. A continuación, la presidenta de este tribunal, señora Carola Rivas Vargas, le hará entrega de un reconocimiento al ministro señor Carlos Aldana Fuentes. El ministro señor Aldana se dirigirá a la audiencia.
En realidad, todo esto ha sido para mí una sorpresa. Yo no había visto el video. Las palabras de la presidenta me han emocionado, al igual que la señora ministra de la excelentísima Corte Suprema. Muchas gracias. Y por intermedio de usted, presidente, quiero agradecer a mis colegas el reconocimiento, el acuerdo, cosa que no es muy habitual en el Poder Judicial, porque a los jueces, en el cumplimiento de sus funciones, no se les hace reconocimientos. Siempre se ha dicho que nosotros cumplimos con nuestro deber en silencio y que nosotros hablamos a través de los fallos. Entonces, por eso, normalmente, nosotros mantenemos una posición un poco así como a la distancia de las cosas que vemos. Y porque así, creo yo, cumplimos con la función que nos establece la ley, que no es anticipar juicios, emitir opiniones y darle la tranquilidad a todos los intervinientes en los juicios y en las materias que conocemos, que vamos a fallar con independencia y con igualdad para todas las partes, con la confianza que nosotros esperamos que tengan un juicio justo. Pero frente a estas materias que a unos a veces la vida le ha puesto, es decir, no puede dejar de sentir muchas cosas que no puede expresar y que yo no las voy a hacer porque todavía me quedan muchas causas que resolver. Se dicen 46, pero como también se mencionó bien, 9 están falladas y quedan 31 causas, de las cuales algunas tienen sentencias en un tiempo próximo que tienen mucha relevancia fundamentalmente para Chillán. Así que sobre eso voy a guardar silencio y solo decirles finalmente de que mi pretensión es haber terminado o terminar todas las causas que tengo a mi cargo y así también la excelentísima Corte Suprema lo ha determinado, lo ha pensado, al dejar de ingresarme causas ahora y las que sean de aquí en adelante han sido traspasadas a la otra ministra, que también hace lo mismo que yo, a quien también le rindo un homenaje por su dedicación que lo ha hecho, a la ministra Yolanda Méndez. Finalmente, quiero señalar para tranquilidad de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de secuestro, de que tengan la confianza de que si bien la idea de uno siempre, y así se la ha inculcado en el ejercicio de tantos años que ya llevo como juez, de que las causas, la justicia debe ser pronto, si no, no es justicia, y que nosotros siempre estamos pensando de que las causas deben terminarse, pero eso está sujeto en estas materias a una condición de que si aparecen nuevos antecedentes o nuevos hechos, fundamentalmente ahora por el Plan Nacional de Búsqueda, estas causas seguramente van a tener que continuar y si no es conmigo será con otro ministro de la Corte, los cuales todos están capacitados, igual que el que hablo mucho más, para continuar con esta posta. Así que tranquilidad de que si hay antecedentes se van a seguir haciendo todo lo posible para que lleguemos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro, señor Carlos Saldaña Fuentes. Continuando con esta ceremonia, el presidente del Colegio de Abogados Regional Concepción, don Francisco Rojo Olavarría, se dirigirá a los presentes. Buenas tardes. Me sumo a los vocativos previamente mencionados para dar la bienvenida a todos
y a cada uno de los participantes en esta ocasión solemne. Muchas gracias por su presencia, en la que celebramos el Día del Foro y la Magistratura, una tradición única y propia de nuestra región, instaurada hace más de 70 años, en la que recordamos la fundación de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, el año 1845, y la fundación del Colegio de Abogados de Chile, Regional Concepción, el año 1925. Quiero saludar muy especialmente a las consejeras y consejeros del Colegio de Abogados de Concepción, cuyo trabajo noble y desinteresado ha contribuido a sobrellevar las crisis a que hemos debido enfrentar en los últimos años. Su notable labor ha contribuido a un aumento en el número de incorporaciones de nuevos profesionales, convencidos de que formar parte de la orden significa, ante la justicia y ante sus representados, mayores garantías de un ejercicio profesional sujeto al control ético de sus pares y con mayores posibilidades de capacitación profesional. En este momento solemne hemos coincidido en la necesidad de retomar la amistad cívica y republicana que requiere una adecuada administración de justicia, donde el derecho a la defensa se ejerce y se vive como una dimensión fundamental de todo ciudadano, sin la cual no puede haber justicia. Muchas gracias. Conmemoramos en esta oportunidad los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, a partir del cual vivimos los 17 años más cruentos de nuestra historia, período en que la muerte, la tortura y la desaparición forzada de personas, entre otras violaciones a los derechos fundamentales, se impusieron sin contrapeso alguno por agentes del Estado y la colaboración o instigación de particulares. Es imposible que al día de hoy podamos compartir la misma visión acerca de las causas de ese quiebre institucional que afectó a nuestro país, pero abrigamos la esperanza que la mayor parte de los presentes y del resto de nuestros compatriotas valoremos la democracia y el respeto a los derechos humanos como patrones básicos sobre los cuales podemos lograr un país más justo y con más oportunidades para todos, quienes compartimos esta escasa franja de terreno entre la cordillera y el mar y bajo un mismo cielo. Por eso debemos honrar, en primer lugar, la memoria de don Hugo Tapia Arqueros, presidente del Colegio de Abogados de la época, que tuvo la valentía y el liderazgo necesario para dotar de abogados defensores a cada uno de los acusados sometidos a consejos de guerra, colegiados que cumplieron una labor notable en condiciones muy adversas. Así lo reconoció don Iván Quintana Miranda en un acto de homenaje a don Hugo Tapia Arqueros el día 22 de junio del año 2001 en nuestra sede gremial. Es necesario reconocer la labor cumplida por cada uno de esos valientes colegas que entre los años 1973 y 1990 defendieron los derechos humanos de las víctimas directas y de sus familiares, que fueron perseguidos sistemáticamente sin haber cometido otro delito que abrigar nobles ideales y estar dispuestos a luchar por ellos. Pero es necesario reconocer que en muchos casos no ha habido justicia ni duelo y que esperar justicia indefinidamente por 50 años es demasiado tiempo y muchas víctimas y sus familiares han partido de este mundo sin obtenerla. Así como lamentamos el largo periodo en que como abogados no pudimos obtener la protección y el amparo para nuestros representados, celebramos la reactivación de los procesos de investigación a través de ministros de dedicación exclusiva y del nuevo Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, que persigue esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte de las víctimas de una manera más sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales. A continuación, quiero dejar la palabra al verdadero protagonista, un verdadero protagonista de la labor del abogado en estos tiempos que hemos vivido. Un abogado que hizo de su profesión una vocación en defensa de los derechos humanos en estos 50 años. Una trayectoria que el Colegio de Abogados de Concepción
distinguió con el honor de reconocimiento que lleva el nombre de don Hugo Tapia Arqueros, don Adolfo Montiel Gómez. Buenas tardes. Mi distinguido colega me ha dado traslado. Así que voy a pedirle a mi distinguido colega acá presente que rectifique el logrado, por favor. Patricio Tárara, entre otros, colega. En realidad, bien dice Francisco Rojo que don Hugo Tapia Arqueros fue un hombre providencial. Él era un hombre de derecha, pero era un hombre de derecho. Y él, enfrentado a la declaración de estado de guerra y funcionamiento de tribunales de tiempo de guerra, se reunió con el general Washington Carrasco y le exigió garantías mínimas para que los abogados participáramos. Al contrario, los abogados no íbamos a formar parte de una mascarada de justicia. Y a grito pelado, estimados amigos, y echando de la sala a los asesores del general, que los asesoraban mal, logramos algunas garantías mínimas, como por ejemplo, conocer al imputado antes de que empezara el juicio. Ustedes saben que el tiempo de guerra, el 418 del Código de Justicia Militar, contempla un procedimiento brevísimo, sumario, donde no se conocían las acusaciones, sino que media hora antes conversamos con el imputado y nos entregaban antecedentes, y luego entramos a la sala presidida por un auditor militar que era abogado, y luego se producía el juicio y la prueba, de tal manera que la garantía mínima era conocer la acusación y por lo menos conocer a nuestro imputado, que generalmente estaba en la isla Quiriquina. Yo les cuento esto porque, como yo soy un viejo que luego ya jubilará y que todavía el ministro Aldana me tiene con alguna pega, faltan algunos casos que tenemos que terminar, en el cual yo le agradezco a él la diligencia y prontitud con que ha trabajado. Entre otras cosas, te cuento que el caso de Santa Bárbara ya totalmente ejecutoriado, ministro, para su revisión, que empezó, entre otras cosas, nuestro querido amigo y juez Valdemar Koch, en Santa Bárbara, cuando le quitaron la competencia por la justicia militar. Entonces, junto con participar en los consejos de guerra, también hay que destacar la labor de la Vicaría de la Solidaridad. Si la Vicaría, evidentemente Chile no habría sido lo mismo. Habrían aumentado los delitos, los asesinatos, los secuestros, las violaciones y todo tipo de vejámenes de alta gravedad, como lo declara el informe Rettig. La Vicaría participó también desinteresadamente en los consejos de guerra. Logramos algunas victorias, victorias a lo piro, pequeñas victorias, pero hay que hacer presente que encontramos montones de dificultades. Juicios sumarios, sin acceso a la libertad provisional, sumario secreto, restricción de pruebas, y luego esa famosa ley de amnistía que exoneraba a los asesinos del 73 al 78. Se nos fue restringiendo el campo y logramos algunas victorias, pequeñas victorias, pero no obstante no logramos evitar la pena de muerte en dos consejos de guerra que son emblemáticos y yo quiero compartir con ustedes. Me refiero en primer lugar al Consejo de Guerra Ancla 5, que se celebró en la ciudad de Talcahuano, en la base naval. Se trataba de dos jovencitos que, viendo el 11 de septiembre que ya estaba todo perdido y cualquier resistencia contra el gobierno militar era un sacrificio inútil, esconden unas armas viejas y en el Cerro de Navidad de Tomé, y estábamos en tiempo de paz. Pues bien, como se dicta luego el decreto de tiempo de guerra del 418 del Código de Justicia Militar, se aplica la ley penal con efecto retroactivo y son fusilados
Irán del Tránsito, Calzadilla Romero y Fernando Moscoso Moscoso. Jamás se me van a olvidar esas palabras. Sin embargo, estimados amigos, quiero decirles que estos jóvenes están rehabilitados y gracias al trabajo de nuestro colega Patricio Robles, las dos causas contra Fernando Moscoso Moscoso y Irán del Tránsito y Calzadilla Romero fueron declaradas nulas de nulidad absoluta por la Corte Suprema. Así que realmente la labor de los abogados fue difícil. ¿Estará de acuerdo conmigo Mauricio Araneda cuando empezó don Germán Martínez Gensly con el caso de Lajas San Rosendo y que después le quitaron la competencia y se lo pasaron a la justicia militar? Y luego cuando se abre esta esperanza y esta ventana, se reabre a través del ministro Aldana y logramos nosotros, junto con el colega Mauricio Araneda y otros cuyo nombre no me acuerdo, logramos evidentemente que salga la condena y la Corte Suprema está en mano ahora de resolver la apelación de parte de los victimarios, donde vienen condenados todos los asesinos de 20 trabajadores de Laja y San Rosendo. Por eso, estas dificultades que encontramos los abogados en nuestro ejercicio profesional se fueron agravando no solamente con la aplicación de la ley de efecto retroactivo o con la ley de amnistía, sino también que al pasar a los tribunales de tiempo de paz nos encontramos con que los sumarios eran eternos, no teníamos acceso ni publicidad del sumario, no sabíamos las diligencias, la libertad provisional era una quimera, no existía y no había apelación, no podía apelar. Y desgraciadamente, tal como se ha reconocido acá por nuestra presidenta de la Corte Suprema abjuró de su posibilidad de controlar los consejos de guerra, en circunstancia que el artículo 76 de la Constitución le da la superintendencia total de todos los tribunales militares en tiempo de paz y de guerra. No lo hizo y también rechazó los recursos de amparo. Comprendan ustedes entonces, estimadas personas, las dificultades que tuvimos nosotros para ejercer nuestra profesión con dignidad y también de reconocer hidalgamente que muchos abogados que no eran de izquierda y que no eran partidarios de Allende y que eran partidarios de otro tipo de gobierno, actuaron con dignidad y defendieron los fueros de los abogados y el ejercicio de la justicia. Y eso es muy loable, porque muchas veces se caen las ingratitudes y las injusticias. Yo debo reconocer hidalgamente, Salvador Micena, por ejemplo, todos lo conocieron, que para descanse. Él defendió a los 4 mineros del Consejo de Guerra de Lota, que también por efecto de la aplicación de la ley de efectos retroactivos fueron condenados a muerte. El fiscal militar, el señor Gustavo Villagrán, despidió 15 años de presidio a estos 4. Me refiero a Carrillo, Vladimir Araneda, ¿no es cierto?, Vladimir González y Cabrera. Pues con efecto retroactivo pasa a la justicia militar y le aplican condena de muerte a los 4 militantes. Y lo que es peor, no solamente los condenan a muerte, sino que le niegan el legítimo defensa, el legítimo derecho que teníamos en los tiempos de Grecia de enterrar a nuestros muertos. Los entierran mañosamente en Concepción y los inscriben en Talcahuano, en la Villa Presidente Ríos, falseando los hechos. Responsabilidad del general Washington Carrasco y de Rodolfo Schmid, el jefe de Gendarmería. Pues bien, después de pasar del 73, recién en el 81, estimados amigos, pudimos enterrarlo. Y qué alegría más grande cuando con el médico legista don César Reyes, la magistrada Ana Bianchi y Guillermo Silva, encontramos los restos y al fin se le pudo dar sepultura. Aparecieron los bototos de Vladimir Araneda y los lentes de otro compañero. En estas actuaciones, la Corte de Concepción ha tenido también, aparte de lo que han hecho los abogados, una digna actuación. Yo diría que es el día del foro y la magistratura. No solamente debemos consagrarnos nosotros como abogados del ejercicio libre, sino también ellos que son también abogados y que nunca han olvidado que son abogados. Esta aparente división del trabajo entre abogados y jueces es una división hasta cierto punto artificial,
porque el espíritu de la toga, como enseña un jurista, no distingue entre aplicar justicia y pedirla. La Corte de Concepción también merece reconocimiento. No olvidéis que aquí, en esta Corte, se conoció un recurso de protección presentado por el general Contreras, quien, después de venir de su punto de Fresia, se fue a Talcahuano, al Hospital Naval, y se atrincheró para no cumplir la condena dictada por el ministro Bañados. ¿Y qué pasó? La Corte de Concepción, integrada por don José Martínez Gerli, Alperices Morales y don Carlos Serra Medina, rechazaron recursos que ordenaron la inmediata entrada de General Contreras, tal como lo ordenó el ministro Bañados, a Punta de Peuco. Y la defensa apeló, y la Suprema confirmó sin escuchar alegatos, estimados amigos. O sea, el fallo fue tan contundente que la Suprema confirmó sobre tabla. Y el general Contreras entró a cumplir condena a Punta de Peuco, no le pasó nada, habían 12 médicos dedicados a él, así que todos lo cuidaban como la niña de las flores, y todo cumplió su condena y se cumplió la justicia. Otro fallo importante de la Corte de Concepción que yo también quiero destacar es un fallo respecto a varios dirigentes sindicales que fueron enviados a un pueblo que no es un pueblo, es un puesto fronterizo. Y como no cumplían con los requisitos de localidad urbana para ser relegados, nosotros presentamos recurso de protección, pidiendo el inmediato retiro a una localidad urbana. Y la Corte, integrada por don Víctor Hernández Rioseco y don Julio Sala Vivaldi, acogió el recurso y ordenó el inmediato traslado a un lugar o localidad urbana, porque estaban en choque, que era un puesto fronterizo en la frontera boliviana. Todos estos hechos, a pesar de que la Corte Suprema abjuró su posibilidad de conocer los recursos de protección, de conocer los amparos y conocer los consejos de guerra, nuestra Corte, y yo soy un agradecido, nuestra Corte, al designar a la ministra Aldana, se hizo justicia en Santa Bárbara, se hizo justicia en Laja, San Rosendo, se hizo justicia en los televisores de Mulchen, se hizo justicia en varios casos más, entre otros los casos de mi distinguida amiga Arinda Ojeda, distinguida poetisa, que gracias a la señora Yolanda Méndez fue rehabilitada. Arinda Ojeda es también una de las mujeres valientes de lo que hablaba la presidenta. Ella, por ser asilada, vuelve a Chile, pero se dicta un decreto de la Junta de Gobierno que todos los que volvían venían a atentar contra el gobierno de señor Pinochet y penecían la pena de muerte. Y se le pidió la pena de muerte. Tuvo 8 años presa. 8 años presa en que dedicó a escribir y nos dedicaba a muchos libros preciosos que hay que leerlos. Mi alegría es vivir, por ejemplo, entre otros, y algunos otros libros que se conocen en librería. De tal manera que el trabajo solidario, conjunto, tanto de la Corte de Apelaciones, su ministro, lo que está haciendo hoy día terminando la señora Aldana y lo que va a hacer la señora Yolanda Méndez, lo que hizo Cristina Quebeque, que fue una de las pocas ministras que se atrevió a ir a la CNI y a conversar con los detenidos. Todo esto hace que los abogados nos sintamos cada día más unidos, sin distinción entre jueces y abogados, luchar por la justicia. Y como dice León Gieco, que la oscura muerte no me encuentre sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que la oscura muerte no me encuentre hasta que me muera. Muchas gracias, estimados amigos. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla
fuerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado hasta el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Ay, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Agradecemos la música que nos ha aportado Cecilia Gutiérrez Carrasco, María Luisa Pavés Carezo y Antonio Rivera Estrada. Cecilia Gutiérrez es cantante, compositora y artista educadora. Ha integrado el paralelo las escenas del jazz y de la música de raíz folclórica en la ciudad de Concepción, las que se plasman en sus discos Infusión y Giro. Con formación en la música docta popular y jazz en Chile y Argentina, ha realizado clases de canto popular, de jazz, en diversas academias penquistas como IDAM, Academia de Marlon Romero, Universidad de Concepción, Corporación Sinfónica de Concepción y Centro Artístico Cultural de Concepción. María Luisa Pavés inició sus estudios de violín a los 7 años y ganó en 2 oportunidades consecutivas el concurso de jóvenes talentos de la Universidad de Concepción. A los 16 años cambió a la viola, ha trabajado como instructora en este instrumento en diversos proyectos de orquesta de niños de la región y ha participado en distintas agrupaciones musicales locales. Actualmente es integrante del grupo Sicurí, banda compuesta solo por mujeres. Antonio Rivera Estrada es guitarrista y profesor de guitarra. Ha participado en diferentes y variadas agrupaciones en la región del Biobío, que van desde la música folclórica latinoamericana hasta el jazz. Es director del proyecto Los Petreos y también guitarrista de la Big Band Concepción desde el año 2017, entre otras agrupaciones. Es profesor del Centro Artístico Cultural desde el año 2013 y de la Escuela de Música Popular Surco desde el año 2018. Ellos nos han presentado Canción del Desvelado, del autor Manuel García, y Solo le pido a Dios,
popularizada por don León Gieco. Luego de este número musical, damos por finalizada esta ceremonia. Agradecemos la asistencia de todos los presentes y los dejamos cordialmente invitados a la muestra fotográfica que se encuentra en el lobby de ministros. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.